Y vamos directamente con nuestro primer invitado, que es el doctor Nilton Rumi. Él es abogado constitucionalista. Doctor Nilton, muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho del programa La del Estribo. Qué placer tenerlo acá en el programa. Muchas gracias, Mercedes Morocho. Soy Nilton Velasco. Gracias por la invitación. Doctor, queríamos preguntarle sus apreciaciones acerca de la renuncia del canciller Héctor Béjar. Efectivamente, ¿no? El canciller Béjar, luego de 19 días de haber asumido el mando de la Cancillería, presenta su renuncia en un contexto que considero se debería de tomar en cuenta, ¿no? Hay que saber que este nuevo Congreso, de alguna forma, tiene la presencia de una bancada, digamos, de las Fuerzas Armadas. Tenemos 4 congresistas integrantes, ¿no?, en calidad de retiro de las Fuerzas Armadas, 2 de Marina y 2 del Ejército Peruano. Por otro lado, también hubo dentro de esa bancada de las Fuerzas Armadas, que la denomino así, toda una campaña de diferentes medios de comunicación y de partidos políticos como Renovación Popular, Fuerza Popular, del propio alcalde de Lima y del partido político Avanza País, para presionar al presidente Castillo respecto a la censura y a la renuncia que ya se ha dado a conocer el día de hoy del canciller Béjar. Entonces, de alguna forma este contexto se ubica porque se le acusa a Béjar de hacer declaraciones, ¿no?, que resultan ofensivas, según entienden ellos, para la Marina, ¿no?, dado que el canciller, bueno, ahora ex canciller Béjar, hace un tiempo atrás señaló que el terrorismo fue creación de la Marina y que esta institución la impulsó y que también estuvo detrás de eso la CIA, ¿no?, el Servicio de Inteligencia norteamericano. Entonces, estas declaraciones que las hizo Béjar hace un tiempo atrás y la trayectoria de hace más de 50 años de Béjar como guerrillero, sumaron también a esta campaña, como decía, para presionar al gobierno desde el poder legislativo, desde los medios de comunicación y desde diferentes sectores conservadores de la sociedad limeña, sobre todo, para la renuncia de Béjar. Una situación complicada, doctor Velasco, sobre esta renuncia del ex canciller, pero hemos visto que también sus compañeros, los otros ministros, han indicado que muchos de ellos, pues sí han sido desafortunadas las declaraciones y que al fin y al cabo, pues le ha costado ya su renuncia. Doctor Velasco, ¿cómo ve usted esta próxima presentación del gabinete ante el Congreso? ¿Usted cree que puede haber variado o se estén tranquilizando las aguas con la salida de Béjar, del ex canciller Béjar, o es que todavía existe el ánimo de censurar a este gabinete? Hay que tener en cuenta que el discurso de Béjar el 2 de agosto, cuando él asume la Cancillería, en su discurso él mencionó ya lo que iba a ser la política desde Relaciones Exteriores. Él, por ejemplo, estaba a favor de la salida del Grupo de Lima, estaba a favor del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, también estaba a favor de impulsar dentro de la Cancillería un programa, digamos, y una política decidida para la paridad entre hombres y mujeres en la carrera diplomática. También Béjar, en su discurso del 2 de agosto, señaló que su gobierno, su política diplomática iba a ser nacional, de característica nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada. Entonces, esto de alguna forma, pues, alertó, ¿no?, a los sectores políticos más conservadores, ¿no?, que tienden a ver, ¿no es cierto?, el fantasma del comunismo, el fantasma del chavismo por todos lados, y entonces han presionado al presidente Castillo, y que en estos días previos ya a la presentación del gabinete
Bellido, entonces están pues en una recomposición del gabinete. La primera caída es de Béjar, porque entiendo que el gobierno quiere dar señales al Congreso de que efectivamente no va a ir por el lado, digamos, de reforzar, de fortalecer una alianza internacional no social, socialista, progresista en América Latina, como al parecer Béjar lo quería impulsar. Entonces, esto de alguna forma, la renuncia de Béjar de alguna forma poner en paños fríos, ¿no? Esa mensaje, digamos, o ese entendimiento que asumen los sectores políticos más conservadores del país. Entonces, es poner en paños fríos la sospecha del chavismo, la sospecha de un bloque antiimperialista impulsada desde el Perú con apoyo de Evo Morales, ¿no es cierto?, que ha estado presente en estos días en el país, también con el apoyo de Uruguay, de Brasil, en fin. Entonces, todo este escenario internacional, ¿no? De alguna forma, pues, resulta o ha resultado sospechoso para estos sectores, y entonces considero que el presidente Castillo, a fin de apaciguar los ánimos y de que la presentación del gabinete de Bellido tenga la aceptación del Congreso, han tenido que retirar del cargo a Héctor Béjar. Doctor Velasco, esta autoguillotina que ha realizado Héctor Béjar con estas declaraciones que para muchos han sido declaraciones lamentables, para otros, como en el caso de César Hildebrand, lo que dice prácticamente es revisen la historia, que digamos el tema del terrorismo también ha sido de una u otra manera casi lo que ha manifestado Béjar, ¿no? Para no seguir el mismo tema. Entonces, tenemos gente que está de acuerdo con lo manifestado por Béjar y dice, bueno, ha sido una confusión, no lo ha dicho de esa manera. Otros que dicen, bueno, hay que ver un poco de la historia, lo que acaba de postear Hildebrand, y otros que dicen, pues, que ha sido totalmente lamentable. ¿Usted cree que en esta presentación del gabinete, ¿cuál cree usted que sea la posición? O sea, ¿realmente no le van a dar el voto de confianza? ¿Iremos a una segunda presentación de gabinete? Y quizás, como dicen algunos congresistas de Perú Libre el día de hoy, que lo que se estaría buscando es, o se está cocinando, la vacancia presidencial. Si tomamos en cuenta el informe de la Comisión de la Verdad presentada al país en el año 2003, este informe señalaba que efectivamente hubo terrorismo de grupos subversivos, pero también, y al mismo tiempo, hubo también acciones no criminales de parte de miembros del ejército, de las Fuerzas Armadas en general. Entonces, eso lo señala y lo documenta detalladamente el informe de la Comisión de la Verdad, que es un documento oficial del Estado peruano. Sin embargo, no podemos también desconocer, ¿no?, que hay una tendencia también en el Perú y una presencia del negacionismo histórico. Hay mucha gente, muchos sectores políticos, religiosos, mediáticos, empresariales, que niegan esa presencia o esa actuación de parte de las Fuerzas Armadas en acciones, ¿no?, criminales también contra poblaciones, sobre todo de la sierra y de la selva. Eso está, y eso es históricamente demostrable. Entonces, por eso que la presencia de Béjar, que él no lo ha negado y además es innegable, su historia guerrillera de los años 60, él hay que considerar también que en su momento, en el año 71, él fue amnistiado. En pleno gobierno militar, él fue amnistiado de sus delitos. Entonces, fue amnistiado además con el voto de los miembros de la Marina. Pero sin embargo, ¿no?, estos miembros de la Marina que hoy en día, ¿no?, siguen acusando y siguen señalando, ¿no?, a Béjar como prácticamente un terrorista activo, militante, desconocen esa historia, desconocen esos antecedentes que su propia institución en su momento y en su contexto han amnistiado a Béjar. Entonces creo yo que muchas de las cosas que suceden se descontextualizan, se pierde la perspectiva histórica y entonces se hacen interpretaciones antojadizas.
Nadie está negando que Béjar, y el propio Béjar no lo niega, por eso que en su discurso de asunción de mando, él hace mención a Javier Heró, con quien él era compañero de guerrillas en los años 60. Entonces, creo yo que esto debe de servir al país, a la clase política, para hablar, ¿no es cierto?, abiertamente de estas heridas post época de la violencia política. El Perú todavía no ha sido sanado, el Perú todavía no ha sido reconciliado. El informe de la Comisión de la Verdad exigía al Estado implementar una política de reconciliación nacional. Y esa reconciliación nacional pasa, pues, porque la clase política, ¿no? Los actores políticos, ¿no? Sean capaces de hablar, sean capaces de encontrarse, aún con las diferencias que puedan existir, ideológicas, políticas, culturales. Creo yo que el Perú tiene ese desafío y de alguna forma la elección de Castillo, luego de 200 años de república, de alguna forma, más allá de que estemos o no de acuerdo con Castillo en estos primeros días de gobierno, ¿no? Representa eso, ¿no? Representa esa voz no escuchada históricamente, ¿no? Entonces creo yo que el desafío enorme de Castillo es demostrar al país, es demostrar a la clase política que por décadas, ¿no?, se creyó dueña de la democracia, se creyó dueña de la política, demostrar que efectivamente un gobierno con aspiraciones sociales, con aspiraciones populares, es capaz también de hacerlo en el marco de la Constitución, en el marco de la democracia y de los valores que han fundamentado la República. Entonces, creo yo que va a ser interesante la presencia del gobierno y del gabinete Bellido ante el Congreso, porque va a ser también, pues, una vez más la muestra de cómo está llegando la clase política, el grado de madurez de la clase política a 200 años, ¿no es cierto?, de república. No sabemos, pues, ¿no es cierto?, nadie puede ser aquí adivino de saber si le van a dar o no el voto de la confianza, pero sí va a ser interesante la discusión que se arme en torno a ello. Vamos a ser capaces, por ejemplo, o los congresistas van a ser capaces de escuchar sinceramente el planteamiento del gabinete Bellido, o ya va a ir, ¿no?, con una decisión y con un prejuicio tomado. Vamos a estar atentos también a la presentación de Bellido, ¿no?, como también a las intervenciones de la clase política. Entonces tenemos el gran desafío, y la clase política tiene el gran desafío de demostrar que estamos a la altura y que nuestra madurez democrática, que tanto nos ha costado al país y a los peruanos y a los ciudadanos forjar, no podemos, pues, echarlo por la borda, ¿no? A nuestro país nos ha costado a todos, ¿no?, llevar adelante procesos democráticos. Esta elección de Castillo ha sido un proceso democrático, aun cuando gran parte de la población no ha sido convencida. Bueno, al gobierno de Castillo le toca la obligación de convencer a todos, porque se trata de un gobierno para todos y por todos. Entonces, creo yo que el reto está, por un lado, en el Parlamento, ¿no?, y por otro lado, también en el propio gobierno. Y entonces, creo yo que los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de estar atentos y vigilantes, ¿no?, a, por un lado, la clase política representada en el Parlamento, pero también, por otro lado, a este gobierno que tiene una aspiración de hacer un gobierno, como ya lo ha dicho el presidente Castillo, del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo da el paso de las palabras, que pueden ser muy rimbombantes, que pueden ser muy, muy expectantes, de la palabra a la acción, porque el Perú, no, el país, no le va a dar tanta luna de miel al gobierno de Castillo. Hay demandas urgentes que atender en trabajo, en salud, en vacunación. Entonces, hay toda una cuestión que tenemos nosotros como ciudadanos, y ustedes también desde los medios de comunicación, estar alertas a ello. Conversar, señores, no es transar, es decir, conversar, escuchar y también dialogar y ver, analizar de una manera madura, inteligente. Le pedimos también a los congresistas, porque estamos en una inestabilidad muy grande, todo el Perú entero, mi estimado doctor Velasco, está muy preocupada por la situación que se está viviendo, ¿no? La situación es obvia y lo decimos a cada momento. Usted sabe muy bien, estamos en la pandemia, la crisis económica, el desempleo, 100.000 huérfanos, 200.000 fallecidos o mucho más,
este fantasma negro que dice el terrorismo, sobre todo la corrupción, más que el terrorismo es la corrupción que existe. Y entonces, señores, lo único que queda acá es tomar las decisiones de una manera democrática, de una manera madura. Si hay algo que hacer, pues se actuará de la forma democrática, conforme lo indica nuestra constitución política, y si tiene que haber alguna reforma, doctor, también se tendrá que hacer de la manera democrática. Constitución, porque eso es lo que nos prima. Doctor Velasco, un placer haberlo tenido acá en el programa y lo invitamos para una próxima oportunidad para tratar diversos temas de la coyuntura nacional y de los temas constitucionales. Muchas gracias, Marta, por la entrevista nuevamente y buenas noches también para tu público. Muy buenas noches, ha sido el doctor Velasco, abogado constitucionalista, sobre este tema tan importante, el análisis político y la renuncia de Héctor Pérez.